la posibilidad de entrevistar a una profesora de la UBA, una historiadora, a partir de un informe, de un análisis y desglose que hizo ella respecto a lo que es la importancia del FINES, cuál es el marco que tiene el programa que llamamos por el FINES 2, y entregó en esa larga charla de media hora, una entrevista que tiende a la profundidad, un elemento que es el que me permite hoy hacer un programa. Junto a Jorge Ceballos está Sergio Pasos, consejero escolar, Jorge Ceballos de Libres del Sur. Estamos esperando a Manuel Bertoli, un dirigente del radicalismo, de algo que nos dispara, que nos obliga a todos, sobre todo a los mayores. ¿Para qué estudiamos? Se hizo un foro, y voy a charlar ahora con Jorge Ceballos, y un foro que se replica en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, porque tenemos que arrancar desde algo. ¿Para qué estudiar? Parece en sí mismo una pregunta que tiene respuestas. Ahora bien, esta profesora de la Universidad de Buenos Aires me explicaba que el FINES, que tiende a acortar no solamente procesos, sino calidad educativa, nace de una ley, que es la Ley Federal de Educación del año 2005, aquella que dejó atrás la destrucción educativa del neoliberalismo. Entonces, en un momento de la charla en donde ella me daba elementos sustanciales, argumentales, conceptuales, políticos, ideológicos, a propósito del FINES, no solamente es una reducción en sí mismo, sino que en la baja de la calidad educativa se golpea a la clase trabajadora y entonces lo llevaba al análisis a otro plano. Si no explica en sí mismo ese aspecto que hoy se reconoce de la ley y se cumple a través del FINES, el fracaso de la escuela tradicional. Porque no es que van al FINES chicos o adultos de 18 y 19 años, están yendo chicos de 16 años. Por supuesto que esto no podría suceder, sin embargo sucede. Y porque en este libro, por eso estoy esperando a Bertoli, le voy a decir a alguna de las compañeras que lo tome, es un libro, no diría básico, interesante para leerlo. Se llama Revivir las aulas. Hay todo un pasaje en el libro respecto de lo que es la educación en Argentina, y uno de los tantos ejes que aborda, luego de hacer comparaciones, no para copiar, dice el autor Rivas, sino para comprender por qué Finlandia es uno de los países con más desarrollo, y cuando habla de desarrollo educativo es que no hay tanta diferencia de clases, es decir, no hay tanta desigualdad. Eso explica el fenómeno Finlandia en materia educativa o en materia política y social. Pero da, me parece, un elemento que lo voy a charlar con los entrevistados, que tiene que ver con que la Argentina tiene varios sistemas, no uno. Y ese es un enorme problema. Además de tener varios sistemas, hay algo que ocurre, que una escuela de San José puede tener un buen edificio, un buen plantel docente, y a 5 cuadras de allí, o 10, en Barrio Zarza, puede ser que la escuela se caiga a pedazos y los docentes falten. ¿Qué quiero decir con esto? Algo que plantea el libro, que las escuelas se transformaron en islas, ya no un continente, son islas pequeñas, reducidas en sí mismo. Entonces, es imposible que la escuela, conceptuada como una integralidad, pueda dar respuesta a una sociedad cada vez más conflictiva. Por lo tanto, la propuesta para charlar con ustedes en el día de hoy, los entrevistados, es qué tipo de país, y dentro del país, qué tipo de educación y qué escuela. ¿Y para qué la escuela? No termina en un programa. Sirva el programa de hoy como disparador de una tremenda inquietud que tenemos, porque necesitamos vernos en otra dimensión, con otras categorías, admitiendo los problemas y buscando mínimas soluciones. Lo primero para mí es que tiene que haber un sistema unificado, no un juego de intereses, que es lo que lleva a una destrucción educativa que parece no detenerse. Presentación del programa, y charlamos con Jorge Ceballos, que es Libre desde el Sur, precandidato a la gobernación. El tema es la educación, la política y el sistema. Ni más ni menos, ya venimos.
Bueno, el sábado estuve un par de minutos, me hubiera gustado quedarme más, estar más tiempo, en un foro que convocó Libres del Sur, que se hizo en una escuela de Moreno. La propuesta era ver la secundaria y estuve en un taller, después me fui a otro que me interesó más, que era la estigmatización de docentes y alumnos. Entonces lo primero que pude percibir ahí, ¿no?, como un observador nada más, es que hay una distancia entre el docente y el alumno. Y fuera de un ámbito educativo sigue existiendo la misma distancia. Entonces, vale esto que planteo para hacerle la pregunta a Jorge Ceballos, que participó de ese foro, que no lo cerró, sino que fue partícipe necesario en la conclusión. ¿Cómo se achican las distancias sabiendo que el tiempo de hoy es distinto al que nosotros vivimos? Totalmente distinto. O no sé si totalmente, sí es diferente, vamos a decirlo así. Sí, es diferente. Hay una relación intergeneracional también distinta. En mi época, la relación adulto-menor era absolutamente asimétrica, o sea, lo que decía el adulto, el menor no lo discutía. Eso pasaba en todos los órdenes, en la familia, con los vecinos, y se trasladaba a la escuela. La autoridad sería. Esa era la autoridad. Había una autoridad. Entonces, eso ya daba un piso de autoridad y de relación también, digamos, ¿no? Ahora todos sabemos que los niños, los infantes, para decirlo de alguna manera, también los adolescentes, sí, tienen otra relación con los adultos, ¿no? Tienen una relación más horizontal. Yo creo que esto es mejor. Es mejor. Sí, sí, yo creo que esta es la parte buena, porque me parece que es una relación más democrática. Yo creo que antes había más autoritarismo, había autoridad, pero también había autoritarismo, ¿no? Y yo creo que en la educación, sobre todo, si hay algo que se da contra la educación es el autoritarismo. En la educación, a mi criterio, tiene que ser profunda reflexión, profunda visión crítica, para no solo repetir lo que nos enseñaron, sino para analizar lo que nos, digamos, lo que se transmite y recrearlo en nuestra realidad, ¿no? Pero esto trae aparejado otros problemas, que digamos, esta relación conflictúa la vieja relación docente-alumno. Y después hay una sociedad con otros problemas. Hay violencia en la sociedad, hay violencia cuando uno va a la calle, en el tráfico, hay violencia en la familia, hay violencia en el fútbol, hay violencia en los espectáculos culturales, ¿no? Un montón de cosas que a diario lo vemos en las noticias. No pretendamos que la escuela le dé respuesta a todo, que la escuela purifica, el ingresar a la escuela todo eso se purifica, eso también llega a la escuela. Tampoco la escuela puede hacer una abstracción de eso. Claro, ¿no? Está filtrada por todos esos elementos. Claro. Yo creo que es la última trinchera que le queda, porque respecto al respeto a las instituciones, yo creo que la sociedad le ha perdido un respeto a las instituciones, por muchos casos justificadamente también, porque las mismas, digamos, han tomado caminos incorrectos, y la escuela, con críticas y todo, todavía se la respeta. Es donde las madres y los chicos todavía encuentran un valor, ¿no? Entonces, hay que recuperar la autoridad pedagógica. Yo creo que los docentes no lo pueden hacer solos, necesitan ayuda, necesitan capacitación, porque no es un tema solamente de disciplina, es un tema que tiene que ver con los contenidos, porque la brecha generacional también se refiere a los contenidos que se enseñan, porque hay otra realidad, por ejemplo, con la tecnología. Sí. Los chicos, un chico, cualquier chico de 10, 12 años sabe manejar mejor el celular y la computadora que yo, digamos. Entonces, difícil que yo fui docente secundario también, difícil que yo le pueda enseñar algo de eso, digamos. ¿Cuál sería el lugar del docente? Porque lo interesante de lo que plantea es que el docente debe tener un lugar. Debe tener un lugar. Sí, sí. Tiene que haber y yo creo que tiene el concepto del docente de su lugar. Yo creo que hay que recuperar la autoridad, pero no recuperarla con autoritarismo. Hay que recuperar la autoridad ganándose el respeto, ¿no? El alumno tiene que entender que el que tiene ahí enfrente tiene que percibir, no entender por obligación, sino percibir que quien está allí lo está ayudando en su proceso de crecimiento para los fines que tiene esta que vos planteabas como interrogante, como pregunta. Bueno, ¿para qué estoy acá? Claro. Bueno, por un lado, algunos, digamos, esto es una respuesta que hay muchas opiniones, sí, pero podría decirse, bueno, también para que el alumno tiene que lograr en su estudio, puede ser el tema de cierta autonomía, la autonomía, lograr ir formándose como persona, digamos, para tener autonomía, digamos, y desarrollo personal, preparándose también para el tema de otros estudios, en el caso del secundario, niveles, o preparándose también en esto de la autonomía también para el ingresar al mercado laboral. Bueno, en estos objetivos que se puede trazar uno para el para qué, digamos,
es importante que el alumno vea en el docente, no por obligación, no porque antes le decían, bueno, él es tu profesor o él es tu maestro y maestra, le tenés que hacer caso, aunque en algún caso las cosas que le decía el profesor o el docente, tampoco, la maestra no era la más correcta, sino porque realmente esté convencido que lo que le dice le sirve, no porque esté totalmente de acuerdo. Como digo, el alumno puede no estar de acuerdo, es bueno que tenga reflexión crítica, y esto puede tener una base de disenso, pero el reflexionar creo que es la evaluación de aprender. Ahora, hay algo que daña a los dos sujetos, porque son sujetos que van interrelacionándose. Digo, el alumno como receptor de lo que entrega el docente y el docente como autoridad. Me parece que ahí hay algo, este libro lo plantea. Es decir, ¿cuál sería el nuevo ejercicio? ¿Cómo sería una nueva escuela secundaria? Pero hay algo que, cuando usted dice trinchera, digo, bueno, es como una guerra, ¿no? Lo de trinchera. Y la pregunta es, que recorre la provincia de Buenos Aires a través de los foros y se va a hacer algo que pueda sistematizar esto. ¿Cómo hace un docente para laburar en una escuela en donde las limitaciones son ya brutales por momentos? Y ese alumno como para referenciarse que es su espacio y que quiere intervenir y que quiere apropiarse, pero no encuentra juego. Entonces estamos con una pérdida de lo mínimo. ¿Cómo hace el docente, como vos bien decís, para enseñar, y cómo hace el alumno para aprender en esas condiciones? Nosotros hicimos relevamiento de las escuelas acá en Moreno, en Matanza, en Merlo, en Loma de Zamora, en todo el conurbano, digamos, ¿no? Mar del Plata. Y nos aparecen cifras asombrosas respecto a la infraestructura de las escuelas públicas, ¿no? Eso centralmente a lo que tenemos acceso. Y nos aparecen datos que en González Catán el 90% de los jardines no tiene agua potable. O sea, tienen bidones que no siempre llegan. Los pozos ciegos, digamos, al no haber cloaca, se están desbordados. Otro día, en el festejo del Día de la Bandera, creo, en un acto patrio, en Ramos Mejía, primer cordón, sector de clase media, no La Matanza, más humilde. Claro. Bueno, un padre se cayó dentro, se desmoronó un pozo y cayó ahí adentro. Bueno, en estas condiciones están dando clases los docentes, están aprendiendo los alumnos. Por eso yo también hago una interrogante y un llamado a la sociedad. A las autoridades ya no sé, porque ya la verdad que tengo desconfianza que les interese, ¿no? Fui a Mar del Plata el otro día a entrevistarme con el Consejo Deliberante y me muestran ahí, había ido el ministro el día anterior a inaugurar una escuela donde 3 calderas no funcionaban, las puertas no estaban colocadas. O sea, realmente tenés que tener un poco de mínimo conocimiento como autoridad. Pero yo también le planteo una interrogante a la sociedad en este tema. ¿Nos interesa la educación o nos interesa solo cuando hay paro? Y los chicos no pueden ir a clase y ahí decimos, bueno, pero los chicos... Acá se perdieron 20 días de clases por el tema del paro, por los reclamos docentes, justificados reclamos docentes, a mi criterio. Ahora, los días que hay clase, ¿se aprenden estas condiciones? ¿Nos preocupamos o realmente queremos que solamente la escuela nos saque el tema de que nuestros hijos los podamos dejar en un lugar para ir a hacer nuestras tareas? Porque yo no veo que esté el debate y hay espacio, porque algo que escuché el día sábado, inclusive una de las consignas, es la construcción de espacios que genera un colectivo, que lleva a la comunidad. No lo hay. Por eso nosotros intentamos con esto muy humildemente empezar y noté mucha satisfacción. Creo que lo positivo de este encuentro, más allá de la calidad pedagógica, nosotros no apuntamos a hacer ninguna síntesis, hicimos un documento base donde rescatamos esencialmente digamos, distintos puntos de vista de distintos pedagogos, ¿no? Y después las experiencias nuestras, en particular en el tema. Pero creo que lo que yo más rescato de este encuentro es que ahí pudimos integrar al docente, iban docentes, iban alumnos secundarios, iban estudiantes de docencia, ¿no? Iban los chicos que estaban cursando el profesorado, iban jóvenes que no estudian ni trabajan, iban mamás y papás y miembros de la cooperadora, o sea, la comunidad educativa. Y yo la verdad que primero empezó un sistema medio acusatorio, o sea, las mamás discutiendo con los docentes y a veces con también con, digamos, los docentes con los más jóvenes, con los chicos, en esa comisión de estigmatización, algo de eso. Pero después la cosa se canalizó a buscar las causas de esos problemas, que ahí no estaban, que no había enemigos en esa reunión, que ahí había en realidad distintos actores con distintas problemáticas que no eximen de los errores que hay también, porque hay problemas. O sea, esto no quiere decir de que no haya, que todos los docentes sean buenos, no, hay docentes que no son buenos, o sea, hay un montón de docentes que, bueno, en realidad faltan, digamos, generan licencias cuando no lo tienen que generar, digamos, pero eso no puede impedir generalizar todo, como no todos los jóvenes
faltan el respeto, ni todos los jóvenes cometen actos de vandalismo en la escuela. Y también, bueno, hay padres que no se... Los padres... mi señora también es docente. Bueno, se cita a veces a un padre y los padres no van. O si van, no van a escuchar lo que le dicen por un problema del chico, sino que a veces vienen a inclusive a reprender al docente o a la institución en la que trabajan. Bueno, todas estas cosas siempre hay culpas, pero no, el tema era buscar las soluciones y los caminos de salida. Por eso nos faltó una sola pata, yo digo, en estos encuentros zonales. Nos faltaron las autoridades. Claro. Por eso ahora vamos a hacer el 27 de septiembre un encuentro provincial. Vamos a reunir, hicimos 6 foros en Pergamino y en toda esta zona acá desde la Plata hasta el Tigre, digamos, ¿no? 6 que nucleaban a distintos distritos. Ahora vamos a invitar a, digamos, tenemos la idea que venga una ex ministra de la provincia de Santa Fe y va a venir también, estoy viendo ahora de que tenga la agenda libre ese día, Facundo Manes, el neurocirujano, que me interesa como ejemplo sobre todo de lo público y de a dónde se puede llegar. Y también estamos viendo que vengan estudiantes chilenos, porque ahí hay un sistema educativo también, bueno, muy particular y una demostración que se puede estar peor. Las escuelas voucher. Yo hace muchos años leí un artículo sobre Chile. Bueno, este libro, ¿ya vino Manuel? Ahí está. Bueno, este libro trata también eso. No para destacarlo, sino en definitiva que los sistemas educativos responden a modelos políticos dentro de un sistema, ¿no? Claro. Tenemos que pensar un proyecto de país. Y hay que pensar eso. Por eso, la última consulta, Jorge, le agradezco mucho que se haya venido hasta Moreno, es por qué ustedes están entrando al tema de educación. Porque hoy la agenda está establecida en buitres, pago soberano, ley de abastecimiento. Digo, son unos pocos que están planteando la educación para qué. Es decir, hoy para qué. En otro tiempo era imposible establecerlo. Hoy están preguntándose para qué estudiar. Bueno, yo tengo una visión de país, una visión de nuestra provincia, que es la provincia más rica con la mayor cantidad de pobreza. Siempre ha sido, mi historia ha estado muy vinculada a tener una sociedad más igualitaria. Sí. Y yo creo que eso se resuelve, en parte con distribución de los ingresos, pero eso también se resuelve con la educación. A mi criterio, en esto coincidíamos con Facundo Manes. Claro. El tema, yo he visto en el año 2001 familias en una situación económica muy difícil, desesperada, casi sin ingresos, sin trabajo, sin ningún tipo de ayuda social. Pero todavía había alguna familia más integrada. Hoy veo familias que no están bien, pero que tienen algún ingreso más que en el 2001. Pero veo un desquicio moral, un desquicio violencia, droga, o sea, veo un montón de cosas y yo creo que el camino de la educación es lo que complementa el tema de mejores ingresos. Entonces, por eso, para mí la educación no es un tema de agenda de un día o solamente cuando hay paro, entonces opinamos sobre eso. A mí me parece que la educación tiene que estar en el centro del proyecto de un país, de una provincia, porque si no, no hay, sobre todo para lograr una sociedad más igualitaria. Yo soy de una familia humilde, ese es mi origen. Yo soy profesional, y pude hacer todo este tipo pude ir a una escuela, y una escuela pública. Y yo recuerdo una cosa, ya tengo 54, hace 50 años empecé mi trayectoria escolar. Yo fui a una escuela hace 50 años que tenía cloacas y tenía agua corriente, tenía las estufas, o sea, era más segura que mi casa. Mi casa era muy humilde. La escuela para mí era mucho más segura que mi casa desde el punto de vista edilicio. Hoy, medio siglo después, me toca la triste realidad de ir a recorrer escuelas donde la verdad que hay problemas de infraestructura que se perjudican todos. Eso es lo que creo que hemos perdido, ya no un problema solamente de esta gestión, lleva muchos años de donde se ha deteriorado todo esto y que tenemos que recuperarlo. Gracias, Jorge, por estar aquí. No, gracias a usted, Ron. Bueno, por ahí es el sentido de pertenencia. Es decir, la escuela hace 50 años era la escuela, o sea, no se discutía la escuela. Me parece que lo que venimos planteando en este programa desde hace tiempo, en cualquier eje, en cualquier plano, es que es otra sociedad. Y cómo los grandes somos capaces de ver que a esta nueva sociedad no le entramos con las estructuras que a nosotros nos formatearon. Es un problema de capacitación general, no solamente docente, es también político, profundamente político. Es decir, cómo se hace un abordaje a jóvenes que hoy pueden interpelar con toda la transgresión que hemos tenido nosotros siendo jóvenes, pero desde otro plano. A los padres, a los dirigentes sociales, políticos. Entonces, estamos en esa situación, que es extraordinaria.
Es extraordinaria porque ofrece algo para aprender. Ahora, coincido con algo que planteó Ceballos. Si es por la autoridad por sí misma va a ser un fracaso tras otro. Eso no se compra, no hay un título que ejerza eso, se construye en el vínculo. Y ese vínculo tiene un profundo valor humano. Si volvemos a esas fuentes, es probable que encontremos un camino para la educación que perdimos. Pausa, ¿y quién viene después? El hombre que me regaló este libro. Ahí está, ya venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una nueva ley de procedimiento de adopción. La norma fija un plazo de 6 meses a los jueces para decidir sobre la situación de los menores en estado de vulnerabilidad. Trabajamos para que todos los niños puedan crecer y desarrollarse en el seno de una familia que los contenga y les brinde amor. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Vamos a hacer el chivo, no lo conozco a Axel Rivas, la verdad no lo conozco. Pero bueno, Manuel Bertoli me regala este libro, me lo obsequia, lo leyó y me dijo, bueno, por ahí sirve. Bueno, sí, la verdad que sirvió porque va en función de las búsquedas que yo tengo en particular, que es reconocer más o menos en dónde cada uno está parado, qué intenta hacer en esta vida, si es de tránsito solamente o quiere aportarle algo. Y bueno, hay muchos ejes que el libro deja, muchísimos. El más importante, por lo menos para mí, es que si nosotros como país queremos copiar afuera lo que es un éxito, vamos a fracasar absolutamente. Lo segundo fortalece un argumento que yo tengo desde hace un par de años, es que el sistema educativo responde a una matriz de sistema político, económico, cultural, social, financiero. Cuando citaba en el comienzo a Romina de Luca, es que ella, sin desconocer lo que es la Ley Federal de Educación del año 2005, cuando habla de fines, dice que es mucho más que un deterioro. Ella plantea que va a golpear a una clase trabajadora que ya viene golpeada, porque hay una pérdida del bagaje mínimo para alcanzar lo que decía recién Ceballos, que es autonomía. O en todo caso, la pregunta que me puede disparar para Manuel es: ¿la educación no debe apuntar a la autonomía de la persona para que pueda tener ese valor que decir, esto quiero y voy a pelear por eso? Bueno, el libro me parece que plantea en gran medida eso. Es una búsqueda. Nos animamos a buscar. Digo, continuando con este título que vos tirás de que es una búsqueda, en realidad me parece que debe ser una búsqueda de la sociedad, la educación. Ajá. Y yo creo que nadie puede venir con el libreto de... Con el manual. Con el manual. Sí. Nosotros, quiero hacer una valoración del radicalismo, a partir del año 83 instaló para discutir en la sociedad argentina el Congreso Pedagógico. Por supuesto que como en todo elemento social empiezan los tironeos, no de la política solamente, sino los tironeos de los intereses. Esos tironeos de los intereses hicieron que los sectores religiosos y más conservadores, que en aquel momento
se oponían también al divorcio, Claro. se quisieran adueñar de lo que era la discusión del Congreso Pedagógico, por supuesto, como siempre, de la batería de recursos mediáticos, Ajá. en función de una educación de carácter excluyente. Y cuando lo pensaron en aquel momento, Yo te cuento que era muy chico. Era ¿eh? chiquito, no, sí, pero el hecho de pensar un congreso pedagógico. Sí, la necesidad Bueno, venía de la mano de la recuperación de la democracia. La necesidad sí, de claro. que la sociedad, Claro. en carácter asambleístico, pudiera discutir cuál era su modelo educativo. Claro. Pero me parece que cuando vos recién ponías un título también en esto que me parece que debería ser lo que a nosotros nos provoque, Claro. es la necesidad de acceso a la libertad que tiene que tener el ser humano a partir de la consolidación de su conocimiento. Claro. Y yo muchas veces hablamos de la libertad que tiene que ver en función de el acceso a un sistema de carácter político, tal vez. Yo creo que el ser humano es libre a partir de que tiene capacidad de acceder a sus herramientas individualmente y colectivamente, claro. Para transformar su propia realidad. Entonces, vamos a tener un hombre libre en la Argentina el día que tengamos la posibilidad de consolidar que individualmente cada uno pueda entender lo que a veces también se trata de bastardear desde el punto de vista mediático y social, de entender hasta dónde están mis libertades y dónde comienzan los derechos del otro, ¿no? Es un Que gran tiene que trabajo ver ese. con, un gran con- trabajo. con toda una ruptura. Ahora, porque me parece que dentro, a mí me ha apasionado en gran medida el libro. Primero, da un ejemplo de San Luis. Yo se lo recomiendo que lo busquen. Por el caso de San Luis, o el ejemplo de San Luis, puede de la mano un ejemplo que en Estados Unidos tiene mucha propagación, que es pagarle al alumno por su rendimiento. Lo cual, si quieren ustedes, es más explícito respecto a lo que el sistema en sí mismo ofrece. Pero quiero volver sobre algo que me parece necesario preguntar a Manuel, porque somos casi la misma edad. Yo no creo que mi escuela fue mejor que esta. La verdad no lo creo. Creo que a mí me tocó un momento histórico donde era ese tipo de escuela. Ahora, si lo miro en perspectiva y en el comparativo, seguramente los docentes nos faltaban. La señorita Nelly fue la señorita durante todo el año y yo no recuerdo a los 7 años que faltara una vez la señorita Nelly. Ahora, este momento, para mí, no puede ser abordado con esas categorías. Y lo que hace este libro es decir, a ver, pensemos cuál es la sociedad que tenemos hoy. ¿Hacia dónde queremos ir? Yo digo, me parece que, la realidad es que lo que nosotros teníamos era una sociedad mucho más integrada. Sí, claro. La Sí, sociedad de hoy definitivamente. está desintegrada. Axel Rivas plantea que la sociedad se fue desgarrando, se fue abriendo. Y en esas son las oportunidades individuales que empezamos a tener, lamentablemente. Y lo que debemos analizar cuando analizamos la educación es la lógica colectiva, que es una lógica que la sociedad argentina perdió en la década de los 90 y que se estratificó el hecho del sálvese quien pueda. Y me parece que es un proceso cultural que hay que vencer. Por eso creo que parte de una actitud, yo lo llamo casi revolucionaria, Sí. debería ser la revolución educativa, que entienda que hoy tenemos una sociedad absolutamente estratificada, que debemos trabajar en función de una sociedad que se confluya, que entienda de que hay sectores que lamentablemente han perdido el tren, para que solidariamente podamos incorporar a esos sectores a lo que significa el colectivo de la sociedad. Digo, yo la otra vez leía un libro... ¿Se puede? también, y ese es el Por lo menos el desafío pero ese es es el ese. desafío. A Bueno, ver, pero vos estás diciendo algo que es muy es elemental. Reconocer que hay muchos que perdieron el tren. ¿No? digo, ese es un paso. un Ese elemento es un de paso. carácter cultural, que me parece que lo que debemos también es entender en qué procesos culturales estamos. Yo la otra vez leía un libro que tenía que ver con las políticas desarrolladas por Lula de inclusión en Brasil. Y uno de los principales valores que se daba en esa situación era el carácter universalista de las políticas. ¿Y por qué ese carácter universalista? Yo soy de los que defiende el ingreso universal. Me parece que es una herramienta, pero sí. que no llegó a ser lo totalitaria que debe ser, porque todavía tenemos chicos que no acceden por derecho a esa herramienta. No es un derecho. Entonces, cuando vos tenés la posibilidad de que ingreses a algo a través de un derecho ciudadano, ese derecho ciudadano a vos lo que te da es carácter de inclusión.
pertenezco, estoy dentro, no estoy con la ñata contra el vidrio. Cuando el ingreso universal se hace por decreto y todavía hay chicos que no acceden a él, por eso. la lógica cultural termina siendo todavía hay gente que está afuera y está el príncipe que me bendice. Y esta es una lógica cultural que hay que romper, que creo que se rompe con la educación. Sí, en eso también hay que decir, no es universal precisamente por lo que acabas de decir. Porque no es universal. Mira, ayer creo que la presidenta hace el anuncio que el jardín va a ser obligatorio hasta los 4 años. Acá creo que faltan, no sé, 50 jardines, no sé cuántos jardines. 30 jardines. Y yo creo que eso es una bofetada para las mamás que tienen que bancarse de que no hay cupos. Entonces, me parece que lo primero que hay, el simulacro, es malísimo. Tiene un impacto hoy muy fuerte porque las desigualdades se sienten. Y no hay herramientas como para decir, bueno, en algún momento el tren lo voy a alcanzar o espero. Eso me parece que tiene que ver con la pérdida educativa. Digo, me parece que nosotros, si pudiéramos discutir seriamente la educación, seriamente digo, desde la necesidad es el sistema universalista por excelencia desde el punto de vista claro, sí. de la integración de una sociedad. Y me parece que sería fundamental poder analizar cuáles son los daños que ha generado este desgarramiento social. Digo, hoy un pibe que no tiene el afecto en casa, yo la otra vez lo escuchaba a González Fraga manifestar que más importante que la educación es la vivienda, porque un chico que no tiene vivienda no accede a la educación, o sea, no tiene hogar. Claro. Entonces, si nosotros no entendemos que desde la política debemos empezar a buscar mecanismos de justicia, un mecanismo de justicia, yo te doy un ejemplo. En la Argentina solamente el 10% aporta a impuesto a las ganancias. Axel Rivas la otra vez lo manifestaba en un programa televisivo, que si nosotros retrocederíamos con un par de puntos de lo que significa ese impuesto a la ganancia, significaría alrededor de 3.000 millones de pesos que dejarían de ir a la educación, por ejemplo. Claro. Que es el 10% de la población argentina que hace ese esfuerzo. Que es un esfuerzo colectivo. Ahora, lo que también tenemos que ver es que vivimos en un país muy desigual, en una América Latina muy desigual, en donde lamentablemente no todos tienen el acceso a los recursos mínimos indispensables. Esto genera una violencia familiar de origen. Nosotros discutimos el tema de las muertes en robo o asalto, porque mediáticamente eso es un título, pero la realidad es que tenemos más muertes por violencia intrafamiliar que por robos o asaltos. No, eso, la semana pasada estuvo Marcelo Argentino acá y charlábamos sobre lo que es la situación que viven los juzgados de familia. Y es espeluznante. Es espeluznante. Pero bueno, eso no vende. Yo estoy de acuerdo con eso y tiene que ver con la formación de opinión. Eso. Ahora, como le preguntaba a Ceballos, quería preguntarte a vos. ¿Por qué hoy, si querés, la clase dirigente? Porque la política es la que puede adelantarse. Eso es lo que he aprendido yo, más allá de lo que he leído en mi vida. Pero he comprendido que la política se vuelve interesante, se vuelve apasionante, si puede diseñar y adelantarse, y fijar criterios, y transitarlo. Yo hoy no encuentro eso, en ningún partido lo encuentro, en ningún frente encuentro, porque no es solamente una cuestión de medios, es una cuestión de globalidad. Es una cuestión de globalidad que lo hablamos hace un par de años, es decir, la marketingización de la política. Vos recién decías que bajó la calidad del docente, pero también bajó la calidad de la dirigencia colectivamente en la Argentina. Sí, por lo menos mi opinión. Digo, yo también comparto que bajó la calidad del dirigente. Hoy un dirigente va detrás de un focus group que le dice, tenés que saltar un charco, no lo tenés que saltar, sacamos una foto y eso es lo que se vende. O por ahí lo que se termina vendiendo es los cachetes de Jessica Sirio y a quién invita al casamiento o no. Y no terminamos de evaluar la política en sí misma y terminamos lamentablemente entrando en un marco donde la sociedad termina interpretando que la política no cambia su realidad. Y dentro del partido, esto. Digo, dentro del partido es patear talones también, claro. Porque lo cierto es que, claro. Vuelvo, yo soy muy crítico con el radicalismo, vos sabés, es patear talones también. Entonces, a mí me parece que la política en serio debería poner como un eje de debate el tema educativo para mediano y largo plazo. Nada de los males argentinos se resuelve de un día para el otro.
Eso me parece que forma parte de la berreteada también que desarrolla la política. ¿Vos considerás, Manuel, que es el gran tema? Yo creo que es el gran Porque tema. lo dispara todo, es decir, discutimos un sistema educativo, discutimos un sistema político, discutimos un sistema económico. Yo creo que es el gran tema, porque la realidad es que vos, para sostener un sistema educativo, inclusivo, integrador, igualitario, la revolución igualitaria de la educación, la revolución educativa, necesita de recursos. Y en una sociedad donde pagan más impuestos los que menos tienen, que son los que más le pega la baja calidad de la educación, lo cierto es que estamos con el perro que se muerde la cola. Digo, vemos que lamentablemente hoy el acceso a la educación, en un momento en donde el presupuesto es un presupuesto del 6,5%, que es PBI, interesante, ¿no? ¿no? Tenemos mayor transferencia del sistema público al privado educativamente. Entonces quiere decir que los padres terminan evaluando que la educación pública, que es la que ha generado las oportunidades, la movilidad social en la Argentina por excelencia, está en decadencia. Bueno, debemos replantearnos esto. Y en algún momento hay que empezar. A mí me preocupa que justamente no lo tomemos como un elemento de la agenda de lo más importante, porque deberíamos estar discutiendo la doble escolaridad, deberíamos estar discutiendo un sistema único. Hoy tenemos 24 sistemas a partir de la Ley Federal de Educación. Deberíamos estar discutiendo si el docente debe ser un terciario o una carrera universitaria. Deberíamos ver cómo los docentes que están mejor ubicados en un escalón de conocimiento los mandamos a las escuelas más vulnerables para justamente poder consolidar y contener a esos chicos. Deberíamos ver cómo hacemos para que la escuela no sea una cuestión estadística y sea una cuestión de formación, de conocimiento, de inclusión, de entender al otro. Digo, pero este es un debate fundamental que se debe a la sociedad. Mientras nosotros no tengamos la capacidad de ser rebeldes con esa misma realidad, yo creo que vamos a seguir manteniendo parte de los males que tenemos como sociedad. Manuel, gracias, clarísimo. No, gracias a ustedes por el regalo. Si alguien me quiere regalar algo, regálame libros. No. Yo te puedo agradecer a vos que intentás generar este debate, que por ahí es un granito de arena, pero que ayuda a que todos vayamos tomando algún grado de conciencia y a entender de que debemos empezar a discutir políticas de Estado en la Argentina. Clarísimamente. Ahora viene el profesor Pasos, ¿no? El libro, para quien se pregunta, se llama Revivir las aulas. Y espero conocerlo próximamente del señor Rivas, ¿no? Así le podemos hacer una nota y por ahí lo traemos un día acá. Pausa, la última, ya venimos. Llego con el tema del libro, ¿no? Hay una parte, que es lo primero que quiero preguntar al profesor Sergio Pasos. O sea, cuando habla de la educación secundaria, da un ejemplo que yo lo viví en mi época. Si yo no repetí, pero sí vi cómo un
pibe, por llegarse 3 materias, tuvo que hacer de nuevo el año. Y el libro plantea algo que nosotros vivimos como grupo. ¿Por qué éramos un grupo? Si bien éramos 40 alumnos de una técnica, pero había un grupo de 10. El que repitió era un amigo. Y lo perdimos. El sentido de pertenencia, el espacio o lo espacial, se quebró. Se quebró con ese compañero, con Carlos, y después ya lo vimos a la distancia, Carlos. Se fue perdiendo, se diluyó. Entonces, el libro en un momento plantea si la discusión en términos de la secundaria no debe revisar no solamente este ejemplo que doy, no tomarlo de Scotti, que dijo pongamos un 7 y listo. No estoy diciendo eso, es discutir para qué la secundaria. Entonces, preguntarle a Pasos, básicamente, como para empezar, y si usted encuentra lugares en donde se esté discutiendo lo que recién hablábamos con Bertoli o con Ceballos, o esos lugares no están. Digo, en términos profesionales, ¿no? Directores de escuela, inspectores, docentes. ¿O esto va inercialmente? Bueno, buenas tardes, Rubén. En realidad, el sistema de que vos hablabas cuando comenzaste el programa, sí, el sistema no está funcionando como sistema. Pero yo quiero hacer una reflexión anterior, ¿no? Muchos hablamos de la calidad educativa, sí, de cómo ha caído en estos últimos años la calidad educativa. Yo pregunto, ¿no cayó en la misma medida que la calidad en seguridad, en salud, en justicia? ¿No? Digo, y esto a mí y a muchos compañeros, amigos, colegas, nos quita el sueño, que es que vos en estos sistemas consolidás lo que, esto se viene hablando hace muchísimo en educación, en teoría pedagógica, si la escuela no es reproductora de las injusticias sociales y de las diferencias sociales, ¿no? Digo, a ver, alguien que tiene plata tiene mejor salud que aquel que no tiene plata, tiene mejor seguridad, tiene más justicia y también, por lógica, tiene mejor educación. Entonces digo, tenemos que rever esas cuestiones para poder comenzar a plantear la educación en serio. Y lo que no se ha hecho es esto, plantear la educación en serio. Nosotros tenemos una adecuación de primera, una de segunda y una de cuarta. Ahora, yo te pregunto, ¿quién tiene la de cuarta? ¿Los ricos? No, la tienen los más pobres, en los barrios más carecientes y con más necesidades básicas insatisfechas. Entonces digo, me encantó lo de Libres del Sur, que lo estén discutiendo, porque nosotros dentro del Frente Renovador también lo estamos discutiendo. Nosotros nos estamos reuniendo con directivos, con inspectores, con docentes, con alumnos de los centros de estudiantes, en el conurbano. Hay muchos que están trabajando en la zona de Lobería. Digo, ¿por qué? Porque tenemos que rediscutir esto y no rediscutir para ser fundacionistas, porque acá, viste, es otro tema, ¿no? Acá tenemos que fundar algo, nosotros siempre tenemos que fundar algo, nosotros parecemos Rómulo y Remo, ¿viste? Nosotros tenemos que continuar con lo que está bien y cambiar lo que está mal. Ahora, ¿hay cosas que están mal en la educación? Por supuesto. Ahora, trabajemos. Digo, la educación es... Yo doy gracias a Dios siempre por haber elegido esta profesión, porque la verdad que es la que me ha dado más satisfacciones en mi vida. Ahora, hagámosla profesionalmente. Acompañemos a los docentes, démosle un empoderamiento al docente, al director de escuela y al alumno. Ahora, yo planteaba algo que es lo que más me inquieta a mí, ¿no? Acá una compañera hacía así. Cuando yo hablo del cambio de época, es cómo un docente puede adaptarse a esta época. Si la formación del docente ha sido para que ejerza la autoridad, en el mejor sentido, si quiere, profesor, pero se encuentra con un joven que le discute, pero está bien, que lo que le está enseñando no le sirve. Pero Rubén, lo que decía Ceballos, sí, la secundaria es la horizontalidad. La verdad que a mí me encanta no solamente el término, sino el concepto. Ahora, estamos en un proceso realmente de mucha complejidad. Entonces, ¿por dónde? ¿Cuál sería la medida para sostener lo bueno, que todas las escuelas lo tienen, porque es la reserva humana lo que tiene una escuela, que no puede hacer una abstracción de la afuera, sino que la escuela va a reproducir lo de afuera? Estoy plenamente convencido desde siempre que ha sido así. Pero en estos tiempos las desigualdades son mayores
y las violencias son mayores. Ahora, la verdad, Rubén, que yo no creo que la relación entre docente-alumno como de padre a hijo tenga que ser simétrica. Yo no creo en eso. Bueno, yo creo que ahí está, los debates tienen que pasar por ahí, claro. Yo creo que la relación es asimétrica, muy respetuosa. Digo, a ver, muy respetuosa, muy democrática, pero asimétrica, ¿no? Y sobre todo, y en esto seguramente vamos a coincidir, espero que sí, lo que no existe en esta sociedad es el respeto irrestricto a la ley. Todo el mundo tiene que respetar la ley. Porque si no, ¿qué es lo que te ordena? ¿No? ¿Qué es lo que ordena una sociedad? La ley que no la hago yo. Digamos, la hacen los que deben hacerla y después a cumplirla, viejo. Los docentes, los médicos, los curas, todo el mundo, porque es la que ordena la sociedad. Después podemos empezar a discutir otras cuestiones. Si esta escuela de hoy es la que necesita la sociedad de hoy. Okay. Sí, yo te puedo asegurar que no. ¿Por qué? Porque la escuela de hoy es la escuela de la modernidad, ¿no? La escuela, Foucaultiana, la de vigilar, la de castigar, bueno, esta escuela no es la que nosotros queremos. Nosotros queremos una escuela inclusiva, ¿sí? Porque ahora el término inclusión está tan de moda, claro. Y muchos es como la saliva, ¿viste? Todos la tienen en la boca pero no saben para qué sirve esa palabra. La inclusión en educación es la inclusión con calidad, porque no es incluir en la escuela, porque incluir en la escuela, ¿qué significa? Abrir las puertas, meter todo adentro, sentarlo. No, la inclusión es una inclusión social. Yo pregunto, yo incluyo en la escuela, no le enseño nada, el pibe sale sabiendo nada. Yo pregunto, ¿esa inclusión después se traduce en una inclusión social? Yo te respondo, no, porque después cuando sale al mundo real, al mundo de la sociedad, ese pibe va a fracasar, ¿no? Digo, claro. Por eso, porque nosotros lo que tenemos que levantar entre todos, y esto no hay que, mirá, muchos dicen hay que cambiar el estatuto, ¿viste? Y la verdad que no hay que cambiar el estatuto, hay que cumplirlo. Sí, lo que entiendo de lo que plantea es que no hay que convertir adversarios en enemigos en un momento en donde se tienen que establecer alianzas. Por supuesto. Me surge por ese lado. Sí, pero porque la verdad es que yo creo en el diálogo. Yo creo en que una escuela no la hace el director, no la hacen los alumnos. Si bien yo tengo que perseguir el objetivo de la autonomía, ese alumno tiene que incorporarse a un sistema, y el sistema educativo es de una forma. Después podemos discutir algunas cuestiones, ¿cómo no? Ahora, la verdad es que vos tenés que generar espacios de educabilidad en una escuela que a vos te dé placer ir a trabajar, ¿no? Al docente. La autoestima. Claro, al docente le tiene que dar placer ir a trabajar. Al alumno le tiene que ir a dar placer ir a estudiar. Y vos créeme, Rubén, hay pibes hoy en Moreno que van a una escuela y sienten placer de ir a esa escuela. Ahora, yo no te voy a decir en qué escuela, pero la verdad es que hay pibes que van así. Digo, ¿por qué no lo replicamos en todos lados? Estas son cuestiones que tienen que ver con la gestión. Lo que hoy no tenemos es gestión. Nosotros tenemos una directora general de escuela que no tiene ni idea de lo que es la educación. La verdad. Y la verdad es que creo, como decía Ceballos, que no le importa, ¿no? O sea, porque el fin último es incorporar al pibe en sus saberes a la sociedad para que después siga estudiando, para que trabaje. Y la verdad que a esta gente no le importa. ¿Por qué? Porque son números y estadísticas, como el entrevistado que me precedió, son números y estadísticas, ¿no? Digo, vos te fijás cuánto pasaron, cuánto repitieron, cuánto reprobaron. Bueno, hay que levantar el alambre, ¿no? Que es el famoso pónganle todos 7. Sí. Hay que levantar el alambre porque no se me pueden caer las estadísticas o no me pueden subir las estadísticas de fracaso escolar. El fracaso escolar se puede bajar. Pero ¿saben con qué se puede bajar? Con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho profesionalismo y sobre todo teniendo en cuenta que educar es un acto de amor. Digo,
cuando nosotros somos docentes y decimos, yo quiero para mis alumnos la misma educación que quiero para mis hijos, esa es la verdad. Y eso es lo que a nosotros nos da la libertad de ir a trabajar y exigirle a los chicos. Ahora, claro, si todo es fácil, si todo cada vez se lo hacemos más fácil, si en vez de con 2 materias pasa con 3, con 4, a ver, cualquier docente te puede decir hoy que alguien va a rendir un examen final de historia y van con una hojita de carpeta los pibes y te dicen, yo arreglé con el profesor que me van a tomar esta hojita de carpeta, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre. Ahora, vos decime, ¿un año es una hojita de carpeta? ¿No? Pues, digo, ¿para qué? Entonces no vengas, te doy una hojita de carpeta y a fin de año vení que te apruebo. Rendime a distancia. Bueno, pero esto es lo que está pasando con el Fines 2. ¿Qué está pasando? Digo, para meterme en este tema, porque la verdad que me interesa. Esto es una consecuencia de un programa que surgió en el 2003, que fue realmente una genialidad. En el 2003, la profesora Miriam Marioni, que era directora de Polimodal y TTP de la provincia de Buenos Aires, hizo un estudio y dijo cuántos chicos no habían obtenido la terminalidad. Un montón de pibes que no habían. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, inscribámoslo, démosle tutorías y después tomémosle y que logren la terminalidad. Después, claro, como eso fue exitoso, porque se había logrado que muchos, pero que habían dejado hace 10 años, 12 años la escuela, lograron la terminalidad, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a extenderlo un año más, un año más, un año más, y eso empezó a derivar, se consolidó. Claro, en el Fines, ¿no? Entonces ya el Fines hay que sacarlo del ámbito escolar, porque no es la escuela sistematizada, no, ya tiene otros ribetes. ¿Y qué pasó? Ahora vas 2 años y te recibís, ¿no? Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa con los bachilleratos de adultos? Que tienen que ir todos los días durante 3 años. ¿Sabes qué pasa? Están cerrando. Y las medias también. Y las medias también. Entonces, ¿qué pasa? Le cierra más al Estado, le cierra más económicamente tener un Fines y no tener una escuela. Por supuesto. Ahora, ¿hay que cambiar la escuela? Sí. Y esto me encanta porque hay que debatirlo. La escuela de hoy tiene que ser diferente. Tiene que tener otras cuestiones, tal vez, y esto lo analizamos muchas veces, tiene que tener, por ejemplo, bueno, a ver, el pibe, ¿qué materia quiere cursar en este cuatrimestre? Digo, un poco más libre. Y capturarlo. Claro, capturarlo, en el mejor sentido, seducirlo. Seducirlo. ¿No? El pibe tiene que ir contento a la escuela, tiene que sentirse parte de la escuela, tiene que cuidar la escuela. Vos fijate hoy, yo en mi rol de consejero escolar camino todos los días a la escuela y vos vas a ver que las escuelas están agredidas. El pibe escribe en las paredes, ¿no? Y no es por expresarse, pues yo siempre le digo a mis chicos, no escriban las paredes, muchachos, porque si le quieren escribir Karina te amo, escribíselo en un papel. ¿No? Porque no te vas a llevar un pedazo de pared y se lo vas a dar, toma, Karina, te amo. ¿No? Bueno, esto, Mira, por Karina, supuesto, a ellos les causa gracia, se ríen en la formación, pero esto es, y ellos aprenden a cuidar. Digo, vos has visitado la escuela, nosotros hace 10 años que no pintamos esas paredes. Bueno, porque el pibe cuida, la quiere, digo, y esto es lo que nosotros perseguimos. Y esto es lo que intentamos mucho, dentro del Frente Renovador, hacerle llegar la propuesta a Massa, hacerle llegar la propuesta a los candidatos a gobernador, como por ejemplo Cariglino. Nosotros le decimos, ¿qué es? Denle en bola esto. Denle en bola esto. Claro, la educación es fundamental. A ver, como lo es la salud, como es... Ahora, la educación es básicamente lo que va a formar al futuro y lo que va a ordenar hoy la sociedad, ¿no? Digo, porque la educación también es valores, también es responsabilidad, también es compromiso social, también es tolerancia, también es respeto. Eso es la educación. Y la escuela debe ser un reflejo de esos valores. Yo digo, si no entendemos esto, estamos mal. Yo la verdad que transito hace muchos años. Hoy el muchacho que me precedió en el programa hablaba del Congreso Pedagógico. Bueno, del Congreso Pedagógico que yo viví como docente, digamos, ¿no? Donde la iglesia tomó la batuta, lo manejó. Ahora, claro, teníamos un director general de escuela o un ministro en ese momento, ministro de Educación, que era Dumont,
¿no? Dumont era el del radicalismo. Y después, todos los que vinieron después fueron fundacionistas. Dumont, Gianettasio, Oporto. Primero vino Bordón. Después Oporto, después Adriana Puigros, Birz, digamos, todos, la verdad, que lo que hicieron, se creían Rómulo y Remo y terminaron siendo Nerón, porque prendieron fuego el sistema educativo, que hoy todavía lo podemos trabajar. Ahora, lo tenemos que trabajar las personas que tienen el conocimiento. Digo, un economista no puede ser ministro de Educación, claro, muchachos. Esto es así. Gracias, Sergio, por estar aquí. No, por favor, un placer. Bueno, una sola cosa, bueno, excedimos el tiempo. El director me va a matar a mí. Pero voy a decir una cosa. Cuidado con el tema de la tecnología, porque Macri está proponiendo hace tiempo y hace muy buena propaganda, que dice terminal secundario. El terminal secundario es a distancia. O sea, ya no hay vínculo. Ya no hay ni docente ni alumno. Hay una máquina. Y si nosotros creemos que la máquina va a resolver nuestro problema, bueno, estamos más en el fondo. Acá la clave de los 3 momentos que vivimos es el vínculo, para mí. Es lo que decía Pasos, el amor, la solidaridad, pero además es vernos en nuestras dimensiones. Si no entendemos que esa es la gran apuesta política, vamos a terminar siendo máquinas de un solo aparato. Hasta el próximo jueves, gracias por estar ahí.